Bueno, me presento. Yo soy Juani, ¿vale? Soy Juani Portillo, soy psicóloga clínica desde 2020. Hice la residencia en 2016-2020, sabéis que son 4 años de residencia PIR. Y bueno, hoy os vengo a contar un poquito de nuestro método, del método que tiene la Academia PIR para preparar el examen con nuestro curso intensivo, que comienza justo ahora, comienza pues en junio o julio. Y bueno, y acaba pues cuando tengamos el examen, que será de cara a finales de enero, normalmente finales de enero. Hay algún año que ha sido a principios de febrero, pero normalmente último fin de enero se espera que sea el examen. Entonces, bueno, vamos a ir un poquito adentrándonos en la residencia del PIR. Os voy a ir contando un poquito de, pues bueno, cómo fue mi experiencia, cómo suele ser todo esto, ¿no? Y también, pues, cómo desde APIR se prepara, os prepara para el examen. El chat no lo leo, ¿vale? Entonces, si tenéis cualquier duda, cualquier cuestión o algo, o sea, mi idea es que no quede ninguna cosa pendiente, ¿vale? Al finalizar la charla. Pero como no leo el chat mientras que tengo la presentación aquí en pantalla, entonces lo que vamos a hacer es que si os surge cualquier cuestión, si os parece, podéis ponerla por el chat y luego ya al final de la presentación, pues tendremos ahí un tiempo para poder resolver esas dudas, ¿vale? O bueno, o las planteáis al final directamente, ya como vosotros queráis, ¿vale? Pero eso, que no os puedo leer durante la presentación, así que las resolveremos todas las dudas que tengáis al final. Muy bien, venga, pues vamos a por ello. Si hablamos del PIR, bueno, pues supongo que si estáis aquí conmigo compartiendo este ratito de esta tarde, es porque queréis ser especialistas o estáis planteándoos al menos la idea de poder ser especialistas en psicología clínica. Sabéis, y si no lo sabéis, os lo cuento yo, la única vía de acceso a poder llegar a ser psicólogo clínico es el PIR. No hay otra vía de máster ni de otro tipo de formación a nivel privado, ni público, ni nada. O sea, o es vía PIR o no se puede ser psicólogo especialista en psicología clínica. El psicólogo clínico puede trabajar tanto en la vía privada, o sea, en privada tiene todas las ramas abiertas, por supuesto, y también en el ámbito público. O sea, es la única vía también que nos da acceso a poder trabajar en un hospital, en un centro de salud mental o en cualquier sitio que tenga que ver con el Sistema Nacional de Salud. También durante la residencia PIR, un aspecto que no se conoce, pero que yo creo que también es esencial poder darle alguna vuelta, ¿no? Y conocer, es que durante la residencia del PIR podemos hacer ciertos momentos, ciertas rotaciones que se llaman, que al final son unos meses, ¿no? De estancia en el extranjero. Esta estancia sigue siendo, por supuesto, remunerada, ahora os cuento un poquito de esto, y bueno, pues os podéis ir, por ejemplo, yo tengo compañeros que se han ido a Argentina a formarse allí, por ejemplo, en grupos Balin, o se han ido a Nueva York a formarse allí en alguna escuela sistémica, en concreto en una escuela que, bueno, que allí bueno, está como muy vigente. Bueno, y en cualquier sitio, ¿no? Del mundo. De hecho, una compañera mía, por ejemplo, de Cáceres también se fue a Bélgica, rotó allí en Interconsulta. Y bueno, en fin, que esa vía también está, bueno, que se puede llevar a cabo. Luego, durante la residencia PIR, que sabéis que son 4 años, ¿vale? Es formación remunerada. Es decir, se habla de formación, aunque en verdad es una formación y práctica, ¿no? Porque no es todo formación y no es todo práctica tampoco. Tiene como esas dos vertientes, ¿no? De formación y de práctica. Y por supuesto, durante los 4 años, es decir, desde el momento en el que entramos a hacer la residencia, estamos cobrando, ¿vale? Es una formación remunerada. Obviamente, cuando acabamos el PIR, como digamos que el cuello de botella, ¿no? O las plazas que salen para el PIR suelen ser bastante, bueno, cada vez más, cada vez son más, pero es verdad que, bueno, la última convocatoria hemos tenido 274, si no recuerdo mal. Entonces, luego, cuando terminamos de hacer la residencia, tenemos trabajo, o sea, estamos todos los psicólogos clínicos que queremos trabajar en la pública, estamos trabajando y hay un montón, yo diría incluso cientos de vacantes a lo largo de toda España sin cubrir a día de hoy. Entonces, pues eso, que a la salida de la residencia del PIR estamos todos trabajando, ¿no? En la pública, todo el que quiere, ¿no?
Y luego también la posibilidad, que ahora vamos a hablar también, de rotar por diferentes dispositivos muy diferentes, muy amplios y muy divergentes al mismo tiempo, ¿no? Porque lo mismo estamos en el centro de salud mental en adultos, que estamos en infantil, que estamos en rehabilitación, que estamos en interconsulta, que estamos en adicciones. Bueno, ahora os cuento un poquito sobre esto. Como bien os decía, ¿cómo llegamos a ser psicólogos clínicos? La única vía es el PIR. Esto ya os he hecho spoiler antes, ¿no? Solo tenemos esta única vía a día de hoy, que es el PIR. Dudo mucho que surja cualquier otra vía, porque realmente como el PIR, yo creo que, bueno, no creo, lo sé, no hay ninguna formación como el PIR a nivel ni de España, ni que yo conozca a nivel mundial. El PIR tenéis que tener en cuenta que son 4 años en los que estamos formándonos, estamos practicando también con pacientes, es decir, trabajando, y tenemos además una supervisión por parte de nuestros adjuntos, de los psicólogos clínicos que están trabajando en el hospital, en los centros de salud mental y demás, que nos supervisan a los pacientes. Es decir, hay una calidad de la formación que es difícil de replicar en cualquier, no sé, en cualquier sitio público o en cualquier sitio privado, o yo ya os digo que a nivel incluso internacional desconozco que exista este sistema, ¿no? Como el que tenemos aquí en España, y la formación que nos da. El examen tenemos la suerte de que es anual, es decir, sale todos los años. No hay ningún año que no salga o que no se espere que salga. Y siempre, como os decía, pues sale a finales de enero, principios de febrero. Em, Aquí el tema de los méritos académicos también es una cosa que os puede preocupar, pero realmente no es nada preocupante si no tenéis un buen expediente, porque en realidad los méritos cuentan muy poquito. Ahora mismo no recuerdo bien, pero no sé si era un 5 o un 10%, ¿vale? De la nota. O sea que digamos que lo que es, en lo que nos jugamos la plaza realmente es en el examen, ¿vale? Haciendo un buen examen tenemos plaza con cualquier expediente. Y entonces, claro, con ese examen y ese porcentaje pequeño de los méritos académicos del expediente en la carrera, entonces pues obtenemos un número de plaza, con una puntuación en el examen y un número de plaza. Si ese número de plaza está al principio, es decir, dentro de las plazas que se ofertan, pues podemos elegir hospital. Ahora os cuento un poquito también del proceso de elección. Em, como tema también optimista, las plazas van aumentando, si veis aquí en el gráfico, a lo largo de los años. Siendo sinceros, es un aumento insuficiente, porque es verdad que se necesitan mucho más psicólogos clínicos de los que se están formando a día de hoy. De hecho, ¿no? Ahí están los datos, que estamos todos trabajando y hay muchas plazas sin cubrir y no hay especialistas en psicología clínica. Desconozco por qué no suben las plazas exponencialmente ya este año, ¿no? O el año pasado o el año anterior, que se estaba viendo ya, ¿no? Que la demanda era superior a la oferta que había de psicólogos. Pero bueno, sí que es verdad que optimistamente hablando, sí que vemos, ¿no? Esa progresión y ese aumento de plazas año tras año. En mi año, por ejemplo, que fue 2015, salieron, si no recuerdo mal, 200, no, hay 200, 129 plazas, ¿vale? De las cuales 120 eran de turno normal y 9 plazas del turno de discapacidad. 129, ¿vale? 2015. Esta última convocatoria, en 2024, han salido 274 plazas. O sea, hay mucho aumento, ¿no? Se han duplicado, sí, se han duplicado incluso más del doble. Entonces, la previsión además, que no traemos el vídeo aquí, pero bueno, está en internet, lo podéis ver, la ministra de Sanidad ya también ha prometido, ¿no? Que en esta legislatura, es decir, antes de que acabe la legislatura, va a aumentar las plazas al doble prácticamente, ¿no? A 494, que son el máximo de plazas que a día de hoy soportan o pueden sostener los hospitales de España, ¿vale? Entonces, bueno, no sabemos si eso será este año, si será el que viene, pero no puede ser muy lejos, ¿vale? Porque, bueno, esa promesa está y además es que, o sea, es necesario, no es solo una promesa, sino que los datos están ahí y es necesario que se aumente el número de personas que se forman porque realmente hay trabajo y no están las plazas cubiertas, ¿no? Bueno, nuestros resultados de APIR, ¿no? Lo que viene siendo nuestro método y los resultados que tenemos, ¿no? Con la academia.
se ve también muy bien, ¿no?, la progresión de plazas. APIR comenzó en 2015-2016 y claro, en esos años pues era una academia emergente, era una academia que es verdad que hacía las cosas muy bien desde su primera hora. Yo he estado colaborando con ellos desde el principio y bueno, nada que ver con las otras academias donde yo sí que tenía cierto contacto, ¿no?, de prepararme el PIR ahí. Y el caso, ¿no?, lo que os contaba es que se ve como mucho también la progresión entre las fotos, ¿no? El primer año pues hay poquitos alumnos con plaza porque también es verdad que se apuntaban menos gente a la academia y este año, ¿no?, esta foto que veis aquí arriba son los APIRes con plaza de este año. Hay más, ¿vale? Estos son los que fueron a Madrid cuando se sacaron la plaza para informarse, porque además en APIR tiene una cosa muy buena que es que no solo os acompañamos hasta el examen, sino que del examen en adelante hasta la elección del hospital, cómo hacer todo ese proceso de elección de plaza, cómo, bueno, pues todo, ¿no? Informaros del hospital, todo eso también estamos ahí, ¿vale? Y os acompañamos y os decimos y os pasamos contactos con personas, ¿no?, de diferentes hospitales para que os podáis también enterar, pues, bueno, pues de las características, ¿no?, y particularidades de cada uno de los hospitales. El 70% de las plazas son de alumnos de APIR en este último examen. Eso quiere decir que 7 de cada 10 plazas en este último examen han sido de alumnos de nuestra academia, de alumnos de APIR. O sea que, en fin, tampoco voy a hacer mucho más énfasis porque creo que los datos hablan por sí solos, ¿no? Bueno, esta es una compañera ya que está formándose ya porque entraron los residentes la semana pasada y que sacó plaza en la última convocatoria y se formó con nosotros. Vamos a verlo, espero que se escuche bien. Hola, mi nombre es Cristina Cascoy y este año he cursado la modalidad online del curso intensivo de APIR y he sacado la plaza número 50 en esta convocatoria. Bueno, cuando me enteré de que era muy posible que hubiera sacado plaza, yo no me lo creía, porque después del examen que tuvimos este año, yo no ni de broma pensaba que lo iba a conseguir. Y la verdad que yo creo que incluso hasta que me he incorporado al hospital no he llegado a asimilar lo increíble que es esto y lo contenta que estoy, pero el momento en el que yo lo vi por primera vez fue increíble. O sea, fue como que toda la presión que yo había tenido durante tantos meses de repente se fue. El peor momento durante mi preparación para el PIR es difícil de decir porque como son tantos meses, yo desde el primer día ya sabía que la cosa iba a ser muy dura. Entonces el primer día fue bastante impactante para mí y fue como, madre mía, a partir de aquí sé que todos los días, hasta no sé cuándo, porque no sabes la fecha límite de esto, voy a tener que currármelo un montón. Pero si tuviera que decir un periodo de tiempo en el que lo he pasado peor, yo creo que lo más difícil son los últimos meses, cuando ya tienes ahí el examen, ya has trabajado lo que tenías que trabajar y piensas que ya no puedes hacer más, pero al mismo tiempo tienes que seguir tirando de la cuerda porque es lo que tienes que hacer en ese momento. Y esos meses son bastante duros. Pues ahora que ya tengo mi plaza, sí que me gustaría pues agradecer a todas las personas que han estado ahí para mí, que yo diría que son muchas. Entre ellas, pues destaco a mi madre, que siempre me ha apoyado, que ha estado ahí en mis momentos de debilidad, a mi hermana, que en todo momento ha confiado en mí, pero sin presionarme demasiado, porque me conoce lo suficiente como para saber que eso tampoco es bueno. A mi novio, a mis amigas, absolutamente todos han estado ahí al 100% conmigo. Así que bueno, a todo el mundo. Bueno, yo creo que yo no tengo las palabras de consuelo que ellos necesitan, porque es una situación muy dura la que tú te esfuerzas para conseguir algo sobre lo que no tienes control a veces, y este examen ha sido muy difícil, con muchas preguntas para el temario, pero sí que creo que todo el tiempo que tú inviertes en algo es tiempo que se aprovecha y es tiempo que tú tienes adelantado frente a otros, que al final esto es una competición, digamos, es una feo decir. Entonces yo diría que el tiempo es muy valioso, obviamente cuando es el tuyo, que miren hacia adelante y que no tiren la toalla, porque sería tirar muchos meses que han estado ahí luchando, que no pierdan la esperanza, que se puede conseguir y que mucho ánimo. Yo diría que el punto fuerte de APIR
es que tiene muchos recursos. Creo que ninguno es más o menos bueno, sino que depende de la persona, algunos que le sirven más o menos, incluso dependiendo del día. En mi caso, lo que más me ha ayudado a APIR es que al tener tanta variedad, yo podía elegir cada día en función de lo que yo necesitaba. Había que un día que estaba más cansada, pues me podía ver una clase o las clases que yo quisiera porque tenías todas a tu disposición. Otro día que no me apetecía ponerme a leer y a estudiar, porque muchos días de esos pues podías hacer preguntas de autoevaluación. A mí eso me ha servido muchísimo. O tarjetitas, flashcards, que se llaman en API. Y eso es la cosa, o sea, lo importante para mí ha sido el poder contar con tantos recursos que todos los días los podía aprovechar de alguna manera. Entonces, bueno, eso yo creo que es un punto muy fuerte de estar ahí. Bueno, sí, yo diría que las actualizaciones que nos ha proporcionado la academia sí que me han ayudado mucho. En este examen me ha ayudado un montón porque muchas preguntas eran sobre esto. Y al mismo tiempo también cuando te incorporas al hospital necesitas tener esos conocimientos, porque son cosas, son novedades y tú tienes que estar puesto al día, con lo cual sí, me han ayudado en todos los sentidos. Bueno, a mi tutora, que es Olivia, la diré que muchas gracias por estar ahí para nosotros, para mí, pero para todos los tutorizados por ella. Todas las semanas nos mandaba un mensaje de ánimo, a mí me ayudaba un montón cuando tenía preguntas. Ella siempre estaba ahí para respondérmelas al minuto siguiente, literalmente al minuto siguiente ya tenías un email de Lidia diciendo que no te preocupes, esto es así. Al mismo tiempo, siempre era como muy directa con lo que tenía que decir, no te daba falsas esperanzas de ningún tipo, era realista, ¿sabes? Pero en ese momento yo es lo que necesitaba saber. Sí, ahora te tienes que esforzar más, ahora le tienes que meter más caña porque es lo último vez. Decirte lo contrario sería mentirte. Y tampoco es lo que yo necesitaba más en mí. Así que nada, muchas gracias por las palabras de apoyo y por el toque de realidad que has dado a todo. Bueno, ahí estaba la compañera Cristina y bueno, creo que os he explicado, ¿no? Os explica muy bien toda su experiencia y yo creo que también, ¿no? El quedaros con que se puede sacar plaza en el curso intensivo. Es decir, ¿no? Porque muchas veces pensamos, no, es que esto es una carrera de fondo y hay que echar un montón de años. No. De hecho, ella ha sacado plaza en el curso intensivo, pero os digo más, el número uno, es decir, la plaza número uno, que es alumno también de APIR este año, y sacó plaza en el curso Universitas. O sea que también, ¿no? La primera vez que se presentaba al PIR, el número uno, ya os digo, y bueno, sacó plaza, ¿vale? Entonces, bueno, sí que se puede, por supuesto que se puede, y ahí tenemos, bueno, una visión que os lo corrobora. ¿Qué os cuento de las rotaciones? Os decía, a lo largo de esos 4 años vamos a estar rotando por diferentes sitios, muy variados, muy diversos, muy diferentes entre sí. Esos sitios por los que rotamos se van a llamar rotaciones, que al final son, pues eso, lugares de trabajo en diferentes sitios. Por ejemplo, hay rotaciones en salud mental comunitaria, que ahí entraría, por ejemplo, un año que estamos rotando por el Centro de Salud Mental de Adultos y 6 meses, por ejemplo, también que estamos rotando por infantil, ¿vale? Luego, por ejemplo, tenemos también las unidades más hospitalarias, más que están dentro del hospital como tal, que no están en un centro de salud mental, sino que están en el hospital. Y ahí pues podría hablaros, por ejemplo, de la hospitalización breve, que es cuando, por ejemplo, los pacientes pues tienen brotes, ¿no? Por ejemplo, pues tienen descompensaciones de su trastorno bipolar, de algún tipo de psicosis, de una depresión mayor, ¿no? Con características como de mucha gravedad, pues y necesitan estar durante un breve tiempo, pues normalmente se habla de inferior a un mes, ingresados para poder estabilizarse y volver al centro de salud mental, ¿vale? Pues, por ejemplo, ahí también rotamos. Luego, otra de las rotaciones de hospital que a mí me pareció chulísima y que es también súper dinámica es interconsulta. En interconsulta lo que hacemos los psicólogos clínicos es, digamos, estar a la espera de que los diferentes facultativos, pues, como pueden ser ginecólogos, traumatólogos, no sé, neurólogos, neurólogos pediátricos, no sé, cualquier tipo de facultativos del hospital, hace una interconsulta porque requiere como nuestra presencia. Por ejemplo, pues no sé, pacientes oncológicos que acaban de recibir una mala noticia, ¿no? Y necesitan que en ese momento hagamos algún tipo de soporte desde lo emocional, ¿no? O, por ejemplo, también se ven, por ejemplo, niños con asma, ¿no? Y que tiene un componente también, digamos, psicológico. O, no sé, bueno, una variedad súper grande, ¿no? Al final es todas las patologías orgánicas y sí se ve que se está también, ¿no? De alguna manera
manteniendo esa patología orgánica o pueda estar interfiriendo el ámbito más psicológico, ¿no? Y ahí es donde intervenimos dentro del hospital. Dentro del hospital también puede estar rehabilitación. Rehabilitación también suele estar como en hospitales de día, ¿no? Que se llaman. Y entonces pues ahí van los pacientes, pasan pues la mayor parte del día y luego vuelven a su casa. En los hospitales de día, por ejemplo, se ve mucho trastorno de personalidad, chicos y chicas con, bueno, y mujeres y hombres con trastorno de personalidad que a lo mejor hacen un año pues alguna terapia como puede ser la del Linehan, que está ahora como muy vigente para el trastorno límite de personalidad, o la terapia basada en la mentalización, en fin, una terapia de la cual son expertos los facultativos que hay allí y bueno, pues nos permite también a nosotros como residentes poder durante ese tiempo que nos dura esa rotación formarnos en eso y bueno, al fin y al cabo coger ciertas nociones por si queremos seguir formándonos, ¿no? Fuera de lo que es el hospital. ¿Qué más podemos tener de rotaciones? Tenemos también, por ejemplo, adicciones, ¿no? Estamos como, no sé, son 4 meses rotando por unidades, ¿no? De adicciones, tanto conductuales como de adicciones a sustancias. Tenemos también rotaciones por atención primaria, en las que estamos una parte con el médico de cabecera viendo las patologías que ellos ven y también de alguna manera ahí lo que se hace sobre todo son grupos de pacientes, normalmente con trastorno mental común, que se llama, pues que puede ser de tipo depresión, ansiedad y casitos leves, ¿vale? Porque lo más grave sí que se va a los centros más especializados de salud mental, ¿vale? Y luego ya tenemos unas rotaciones que se llaman rotaciones específicas que podemos nosotros, digamos, elegir. Estas que os he contado son para todos iguales, es decir, cualquier hospital de Madrid, de Valencia, Barcelona, de Murcia, de los que sea, va a tener esas rotaciones sí o sí en su base. Pero luego vamos a poder formarnos o vamos a poder elegir ciertas rotaciones pues que a nosotros nos gusten. Por ejemplo, pues a mí me apetece, no sé, salud reproductiva, ¿no? Salud sexual y reproductiva. Y sé que hay un centro pionero, potente y demás en Valencia. Y yo estoy haciendo mi residencia en Cáceres. Bueno, pues me pido ir a Valencia a hacer esta rotación, ¿vale? O, por ejemplo, no sé, en Barcelona hay una unidad también muy potente de perinatal, ¿no? De salud mental perinatal. Pues, por ejemplo, yo tengo también una compañera de mi hospital que se fue a hacer allí esa parte más específica, ¿no? De la rotación. Nosotros estábamos haciendo la residencia en Cáceres y ella se fue a Barcelona. O yo, por ejemplo, me fui también a Granada a un hospital de día que hay también allí. Es un hospital de día también muy potente y bueno, también, ¿no? Pues bueno, a mí me gustaba ese ámbito y ese aspecto más desde lo psicoanalítico, ¿vale? Y bueno, pues me fui a rotar allí. Y dentro de estas rotaciones específicas es donde os decía que os podéis ir no solo a cualquier territorio nacional, a cualquier parte del territorio nacional, sino que podéis también iros fuera. Fuera me refiero, pues eso, fuera a cualquier sitio, Australia, Dinamarca, a donde queráis, ¿vale? Siempre y cuando os vayáis a un sitio, digamos, pues que podáis justificar que ahí hay una unidad que os interesa, pues porque están haciendo, pues lo que sea, ¿no? Una terapia en concreto que a vosotros os interesa y demás. O sea, no suelen poner muchos más requisitos, ¿vale? Es decir, pues justificar que allí hay algo que, bueno, que os apetece formaros en eso, ¿no? Y por eso estáis pidiendo ese recurso. Entonces, bueno, durante todas estas rotaciones estáis cobrando, como os decía, y el sueldo varía, es verdad que el sueldo varía de un hospital a otro porque el sueldo base suele ser igual, pero sí que tenemos horas de atención continuada. La atención continuada, digamos que son horas extra. Nuestro horario laboral es de mañanas y luego algunas tardes, pues vamos al hospital a hacer ciertas cosas, ¿no? Dependiendo del hospital que elijáis, pues hay una, unas tareas u otras. Por ejemplo, en Murcia, que es donde yo ahora mismo trabajo, la atención continuada se hace en formato de guardias en el hospital. Entonces se está con el adjunto de psiquiatría y se ven las urgencias psiquiátricas que están viniendo, ¿no? al hospital. En Cáceres, por ejemplo, teníamos esta parte de urgencias psiquiátricas, ¿no? De estar con el psiquiatra y valorar a las personas que estaban viniendo, ¿no? Por, bueno, agudizaciones o brotes o demás. Y luego teníamos también una parte, pues, más de hacer grupos. Por ejemplo, hicimos grupos de tabaquismo, hicimos grupos de ansiedad, hicimos grupos de mindfulness, hicimos grupos de TDAH, hicimos también mucha evaluación de niños y familias, ¿no? De esos niños con autismo. Bueno, pues por ejemplo en Cáceres se hacía eso. Y ya os digo, pues dependiendo un poco del hospital donde vayáis,
se harán unas tareas u otras. Esas tareas son remuneradas aparte del sueldo base. Entonces, bueno, pues el sueldo del PIR, ¿no? Durante la residencia PIR suele estar en torno a los 1.600, 1.800 euros, por ahí, dependiendo, ya os digo, de la atención continuada que se haga. O sea, hay hospitales que se cobran más y hay hospitales que se cobran un poquito menos también, ¿vale? Pero en torno a eso suele estar. Y ya cada año de residencia también se aumenta como 100 euros el sueldo, ¿vale? Eso es sueldo base de R1 y ya conforme son R2, R3 y R4 el sueldo aumenta. Bueno, y luego ya cuando sois psicólogos clínicos, pues por supuesto cobráis igual que los médicos, es decir, los psicólogos clínicos estamos en la misma categoría profesional que los médicos especialistas, cualquier especialista en psiquiatría, cualquier especialista, ¿de acuerdo? Y el sueldo es el mismo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues es un buen sueldo. ¿Qué más os digo? Nuestro método, ¿no? En APIR, que es lo que supongo que os interese, que os cuente un poquito, pues para poder tomar una decisión en base a esto. En junio, que es el mes en el que estamos, es una toma de contacto con el contenido. Si os matriculáis ahora, pues se os va a enviar todo el material, se os va a enviar, bueno, absolutamente todo, se os va a dar acceso a todos los recursos, de los cuales hablaremos ahora también. Y bueno, pues es un poco para eso, tomar contacto con todos los recursos que tenemos, con el contenido, para que de cara a cuando comience julio podáis empezar, ¿no? Esta fase de consolidación que nosotros llamamos, donde vais a hacer un estudio minucioso de todo el contenido del temario. Y luego ya en diciembre y enero se llama la fase de repaso, en la que pues simplemente pues vamos a repasar todo aquello que se haya dado de julio a noviembre. En este recorrido vais a tener siempre la figura de un tutor, ¿de acuerdo? Y ese tutor, pues como ha dicho Cristina, ¿no? La compañera, podéis preguntarle absolutamente todo tipo de dudas de contenido, ¿no? Porque las dudas de contenido se van a ir a otra parte y vamos a responder los diferentes profesores de las asignaturas, que somos más expertos que un tutor, ¿no? Un tutor al final, pues a sacar el PIR, pero quizás no sea tan experto en psicoterapias como los profes de psicoterapia, ¿no? Pero aparte de esas dudas más de contenido, que se las vais a poder transmitir a cualquier profesor de la academia, vais a poder hablar con los tutores pues, de temas de organización de estudio, de temas de, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora mismo soy tutora de un grupo REPIR y bueno, pues los alumnos hablo con ellos absolutamente de todo y como decía Cristina, ¿no? Estamos en contacto súper estrecho, haciendo tutorías incluso a través de Teams o, bueno, a través del email, haciendo tutorías también grupales una vez al mes, es decir, bueno, hay muchísimo contacto tanto del grupo con todo el grupo en conjunto, con todos los compañeros del grupo, como con la figura del tutor. Y luego lo que os decía, el tutor también os va a facilitar en función de las características que vosotros le digáis, pues yo es que trabajo por las tardes, yo es que los lunes y los viernes pues no puedo estudiar. Entonces os va a facilitar un cronograma pues que os va digamos, a dividir el temario a lo largo de la semana y os va a ir diciendo pues aquella parte del temario que es más importante, aquella parte del temario que a lo mejor pues si no tienes todo el tiempo del mundo podéis obviar más, etcétera, ¿no? En función un poco de vuestras características y de lo que vosotros necesitéis. Em, los recursos, ¿no? De los que hablaba la compañera. Aquí no están todos, ¿eh? También os lo digo, porque el ámbito de las aplicaciones, que lo veis ahí al final, podría ser una diapositiva entera, ¿vale? Las aplicaciones de APIR son muchísimas. O sea, tenemos aplicaciones de flashcards, de simulacros, tenemos aplicaciones ay, yo lo diré, bueno, el chatbot que sí que está ahí, ¿no? Que es una inteligencia artificial para preguntar dudas, ¿de acuerdo? Y es una pasada, o sea, estamos tanto los alumnos como los profesores también muy contentos con esta aplicación porque es una pasada, o sea, y además, claro, te da la respuesta inmediata. Que la respuesta no te vale y necesitas contactar con el equipo de profesores de X asignatura, pues por supuesto que tenéis el foro para poder trasladar cualquier tipo de duda, ¿vale? Pero el chatbot os da la información, ¿no? En ese mismo momento. Tenemos también el libro gordo, que lo llamamos así cariñosamente, que es un libro donde vienen todas las preguntas PIR comentadas, ¿vale? O sea, vienen todas las preguntas PIR de los últimos 10 años y viene todo comentado. Por lo
tanto ahí podéis hacer los exámenes de convocatorias anteriores y ya os digo, cada una de esas preguntas están con su comentario de por qué es correcta la opción 3 y por qué las otras opciones no son correctas. Esto viene muy bien porque en el PIR se suelen repetir preguntas de años anteriores, por lo tanto, esas preguntas no las podemos fallar, ¿de acuerdo? Entonces, el libro gordo viene muy bien para el repaso de todo esto. La figura del tutor ya os la he contado, es una persona, pues eso, lo más cercana, muy cercana y que os va a ayudar en todo lo que tiene que ver con programación de estudio, con que, bueno, la motivación se vaya o decaiga en un momento de la preparación. Ahí va a estar también la figura del tutor para poder sosteneros, ¿no? Simulacros, tenemos más de 30 simulacros, ¿de acuerdo? A lo largo de la preparación. Los simulacros son muy importantes para adquirir técnica de examen, es decir, nuestros simulacros se basan en los niveles de dificultad del examen y de hecho se les da un puntito de dificultad más que el examen. ¿Para qué? De cara a que cuando lleguéis al examen, pues podáis, digamos, verlo un poco más fácil de lo que estáis acostumbrados con los simus. Los manuales, tenemos 13 manuales, si no recuerdo mal, 100% actualizados. Y esto, yo que soy profe de infantil y de psicoterapia, vamos, os doy fe de que están actualizadísimos. Y de hecho, si sale algún manual que creemos que es importante, pues porque lo ha hecho algún autor que suele hacer preguntas o que se suelen hacer bastantes preguntas de ese autor o lo que sea, y sale a lo largo de este año de preparación, nuestros manuales nosotros los actualizamos una vez hecho el examen. Febrero, marzo estamos actualizando los manuales, esos manuales se os entregan y imaginaros que sale un nuevo manual, como ha salido, por ejemplo, en psicoterapia en mayo. Pues, ¿qué hacemos? Os damos esta información actualizada como, digamos, un anexo, ¿vale? Al manual, entonces os lo damos y de ahí también podéis estudiarlo, ¿de acuerdo? Incluso, por ejemplo, en psicoterapias que ha salido un manual nuevo, pues vamos a planificar una clase extra donde se va a hablar únicamente de las actualizaciones de este nuevo manual, ¿de acuerdo? Entonces, en fin, que por esa parte vais a estar al día y súper actualizado. Tenemos también el campus virtual, donde ahí pues se van a colgar los simulacros, vais a tener acceso a las tutorías con vuestros tutores, a las clases online. Si estáis en un grupo presencial, también vais a tener acceso a clases online, por si, yo qué sé, ¿no? El otro día me decía una alumna que ella estudiaba por osmosis, ¿no? Y me decía, dice, yo mientras que cocino, pues me pongo las clases y entonces pues las voy a ir escuchando y oye, algo me va entrando. Bueno, pues eso vais a tener acceso tanto si os matriculáis online como si os matriculáis en presencial. Eh, en fin, los docentes de APIR, esto está mal que yo lo diga porque yo soy docente, ya os digo, desde que inició, pero es verdad que yo creo que los docentes de APIR tienen una calidad impresionante porque, entre otras cosas, APIR tiene algo muy bueno, que es que los alumnos evalúan a los docentes clase a clase, ¿no? Entonces, si hay algo que no funciona, si hay algo que, bueno, pues que los alumnos están notando y que no les está sirviendo, pues al final, en fin, ese docente en concreto, pues no va a seguir, ¿vale? Porque es verdad que la calidad es algo que APIR pues tiene muy en cuenta para dársela también a los alumnos y también es comprensible, ¿no? Y bueno, el tema de las aplicaciones, creo que ven en un vídeo aquí, ¿sí? Que os va a contar un poquito más sobre las aplicaciones. La inteligencia artificial de APIL, supervisada por nuestros académicos, trabaja para ti, con el respaldo de los mejores socios tecnológicos, Microsoft, Tempers. Hemos creado una plataforma que se adapta a tu forma de estudiar. Sabemos que es lo más rentable para tu preparación. Por eso te marcamos objetivos estratégicos, tanto grupales como individuales, siempre personalizados para ti. Nuestra base de preguntas es totalmente configurable. Filtra por nivel de dificultad, asignatura o tu propio historial de exámenes para reforzar lo que más necesitas. En API te acompañamos para que no tropieces dos veces con la misma piedra. Transforma tus fallos en aciertos. Con solo un vistazo a tu GPS APIR, sabrás dónde estás y hacia dónde quieres llegar. Tú eliges la meta, nosotros te llevamos de la mano. Además, tendrás el calendario más eficiente y una plataforma que pone a tu disposición todos los recursos a la carta. Decide cuándo estudiar, a qué ritmo seguir tus clases o cómo distribuirlas según tu tiempo. Y algo exclusivo de APIR, tu propio chatbot.
Un asistente personalizado, siempre disponible y supervisado por nuestro equipo académico, para garantizarte respuestas fiables en todo momento. Confía en APIR, el aliado que piensa por ti para que tú solo te enfoques en avanzar. Bueno, este vídeo está genial, pero se queda muy corto con todas las aplicaciones que tenemos dentro de APIR. Por ejemplo, hay una aplicación de podcast, ¿no? Que son podcasts de las diferentes asignaturas para ir integrando todo ese conocimiento. De flashcard, por ejemplo, ¿no? Que tampoco lo nombra aquí, que son tarjetas donde falta una determinada cuestión y bueno, pues la tenéis que ir poniendo. La aplicación de simulacros sí que viene aquí, pero de pasada es una la aplicación de simulacros es una pasada, dada la redundancia, porque bueno, además de, bueno, tanto de las preguntas de los simus y demás, y además podéis, o sea, está como muy configurado para daros esa enseñanza individualizada en función de vuestro caso. Imaginaos que habéis fallado muchas preguntas de experimental, pues os va a reforzar muchas más preguntas de experimental, ¿vale? Cuando hagáis simulacros, digamos, personalizados para vosotros. En fin, bueno, podríamos estar hablando de esto mucho, mucho rato, ¿de acuerdo? Pero bueno, simplemente nombrar así un poco por encima todo lo que tiene APIR. Y como ha dicho la compañera Cristina, estoy muy de acuerdo con eso, que no hay una aplicación mejor que otra, ¿no? O un recurso mejor que otro, sino que hay gente que le vienen muy bien las flashcards, hay gente que los podcasts es su aplicación o su recurso estrella, o incluso dependiendo del momento y del lugar, incluso bueno, pues se puede elegir una u otra, ¿de acuerdo? También están casi todas para el móvil, por lo tanto podemos utilizarla en cualquier trayecto, en fin, un poco desde ahí. Luego, una de las cosas bueno, que es de nueva aparición este año es el acompañamiento emocional y la gestión del estrés. Nos hemos dado cuenta que, bueno, pues la preparación del PIR, ¿no? Del examen PIR, es algo pues, que requiere muchos recursos a nivel afectivo, a nivel emocional y que hay muchos momentos pues, de bajón, hay muchos momentos en los que uno se viene abajo y, bueno, necesita un poquito de ayuda para gestionar esos niveles de estrés, ¿vale? Bueno, pues desde APIR también se os va a ofrecer esa posibilidad de poder, digamos, sosteneros en psicólogos clínicos, ¿vale? Para poder, digamos, pues bueno, afrontar o manejar el estrés de una manera pues mucho más adaptativa. Vais a tener charlas grupales y también vais a poder tener una sesión individual con un psicólogo clínico, ¿no? de la academia para poder hacer un poco ese soporte desde lo emocional. Bueno, aquí os explico un poquito pues, en qué consiste ese acompañamiento emocional, pero básicamente pues es eso, ¿no? En los momentos en los que nos vemos que no llegamos, que estamos saturados, que hay mil cosas que estamos atendiendo y que, bueno, pues nos da la sensación como que no vamos a llegar. Eso es una cosa que suele surgir bastante a lo largo de la preparación. Pues bueno, desde ahí podemos tener esa figura que nos oriente y sobre todo que nos ponga un poco los pies en la tierra, aunque muchas veces también lo necesitamos. Eso lo tendréis por esta persona de acompañamiento emocional y también lo tendréis por otro lado con la figura del tutor, ¿vale? O sea, ambas cosas son importantes. Luego, el equipo de profesores y tutores, bueno, aquí tengo 4 caras conocidísimas para mí, que son los compañeros, bueno, Pablo, Laura, Fran. Hay dentro de APIR hay tanto profesores de cada una de las asignaturas, que son especialistas en esa asignatura concreta, y luego hay tutores también. Y los tutores, pues, pueden ser en formato presencial, digamos, en cada una de las sedes de APIR hay un tutor presencial, y luego tenemos también los tutores online. Por ejemplo, yo soy en ese formato, en ese segundo formato de tutor online. Pero ya os digo, aunque sea una preparación online, que lo vemos como algo más distante o más tal, los tutores nos esforzamos mucho en que los alumnos, incluso en formato online, podáis hacer grupo entre vosotros, porque eso es muy importante a lo largo de la preparación, entre vosotros y con nosotros, los tutores, al mismo tiempo también. Lo que os decía, los alumnos evalúan a todos los profesores de la academia y bueno,
dice, ¿no? Aquí que el recurso más o mejor valorado son la calidad de los docentes, ¿no? La calidad de la docencia de APIR. Por supuesto, estamos súper disponibles para los alumnos. El foro, por ejemplo, lo estamos supervisando cada 2, 3 días, por lo tanto, no va a haber una respuesta mayor a ese tiempo. Y bueno, lo de la planificación también, los tutores nos encargamos de adaptar las planificaciones, las programaciones de estudio y demás a las características individuales de cada uno de vosotros. ¿De acuerdo? Bueno, resumiendo, cositas que me he dejado muchas cosas por contar. Ya os digo, el tema de las aplicaciones, por ejemplo, de APIR daría para un par de charlas solo con eso. Pero bueno, yo creo que una visión general sí que habéis podido tener, ¿no? De todo esto. Obviamente, si os apuntáis al curso intensivo, vais a iniciar la preparación pues ya mismo. Es decir, si os apuntáis mañana, mañana mismo o en unos días, pocos días, vais a estar ya con todo el acceso a todos los recursos, a todas las aplicaciones, a nuestra plataforma. No he contado también, los manuales también los tenemos en formato digital, que os podéis también revisar en cualquier momento en formato digital y por supuesto se os van a mandar también, ¿no?, a vuestras casas en formato papel, que cada vez la gente lo utiliza menos. Yo estudiar es verdad que como el papel no hay nada, pero me doy cuenta por los alumnos que tengo yo en mi tutoría que muchos de ellos estudian en formato digital. Bueno, nunca lo entenderé, pero ahí están, ¿no? También por si ese formato os resulta más cómodo. Tenéis esas dos modalidades también para poder elegir, la modalidad online en la que las clases van a ser normalmente los sábados por la mañana y bueno, pues vais a tener las mismas clases que en formato presencial, pero online. Y luego tenéis también el formato presencial, que en el formato presencial vais a tener también la posibilidad de ver esas clases online en diferido, ¿vale? Imaginaos que pues no habéis podido ir este sábado a la clase de infantil en Granada, pues podéis ver esa clase de infantil la semana que viene, ¿no? Online, ¿vale? Entonces, bueno, creo que eso también es una cosa importante. O incluso, aunque hayáis ido a ver la clase presencial de vuestra sede, ver otra clase en formato online también yo creo que ayuda también a integrar. O imaginaos que hacéis un viaje y, oye, pues no tenéis otra cosa mejor que hacer que poneros una clase e ir un poquito también, ¿no?, digiriendo y tragando ese material. Los recursos de APIR, que ya os digo que esto daría para un par de charlas, ni siquiera para una. Una cosa súper importante también de APIR es que si no sacas plaza en el examen de enero, vais a tener la garantía de repetición que se llama gratuita. Es decir, imaginaos que, bueno, pues por diferentes circunstancias no sacáis al final la plaza en el examen de enero, pues tendríais todo el año que viene gratis, ¿vale? Con los mismos recursos, con los mismos accesos y todo. O sea, todo igual, pero gratis. Y solo por cursar el curso PIR, es decir, no tenéis ni que sacar plaza ni nada, os vais a llevar convalidado también el máster de intervención psicológica y salud mental, que son 60 créditos ECTS, que ahora mismo os sonará esto a chino, ¿no? Los créditos ECTS son créditos que cuentan para bolsa. Por ejemplo, pues si sacáis, ¿no? Si cogéis la formación con APIR y hacéis, bueno, el máster se hace solo, ¿vale? Haciendo los simulacros y siguiendo el curso lo sacáis. Y entonces tenéis un título que tiene 60 créditos. Eso en bolsa, cuando ya seáis psicólogos clínicos, os va a contar. O de cara a cualquier oposición que os podáis presentar, también os cuenta, ¿vale? Son créditos, digamos, convalidados, ¿no? Para las bolsas de empleo público. Bueno, tenemos sedes repartidas por diferentes ciudades de España, ¿vale? Pues Murcia, Sevilla, Alicante, Valencia, Bilbao, Salamanca, Oviedo. Bueno, creo que aquí faltan algunas porque, por ejemplo, Valencia no la veo, ¿vale? Bueno, tenemos por todo el territorio nacional. Bueno, entonces ya es un poco que decidáis, ¿no?, lo que os conviene más o si vosotros sois más de formato online, de formato presencial, eso ya. La calidad, desde luego, es la misma porque al final somos los mismos profesores los que damos clase en presencial o en online, ¿vale? Ahí cada asignatura tenemos X profesores y bueno, pues yo, por ejemplo, doy clase tanto en Madrid, en online, como en diferentes ciudades, ¿no? Como Málaga, Valencia, Alicante, en fin. Bueno, y hablando ya del precio, de todo esto que os he contado, de todos los recursos, de todos los manuales, de todo.
tenemos dos tipos de precio, en formato presencial o en formato online. La matrícula son 100 euros y luego podéis pagar en cuotas o pago único. Bueno, centrándonos, por ejemplo, en pago único, en presencial serían 1.918 euros y en online sí que sería un poquito más económico y se quedaría en 1.483. Si pagáis en cuotas sí que se encarece un poquito, pero bueno, también está esa facilidad de poder pagar mes a mes, ¿no? Y luego tenéis ese código de descuento porque al final los cursos valen bastante más, ¿no? Esto que está tachado aquí abajo, 2.332 el presencial y 1.848 el online, ¿vale? Pero podéis tener ese descuento que veis arriba, ¿no? Con el código matrícula 100. ¿Vale? Bueno, pues eso, que lo tengáis en cuenta porque con ese código de descuento pues os van a hacer esa promoción que veis aquí. Bien, mi idea es que podamos ahora tener un espacio de charla, un espacio distendido para poder hablar de aquello que os surja y no tener a preguntar absolutamente nada, ¿vale? Porque yo estoy aquí para poder solucionarlo todo aquello que pueda, eso sí. Pero bueno, imaginaos que os surge cualquier duda mañana, pasado mañana, la semana que viene, cuando queráis. Tenéis a la compañera, a Zuri, con ese número de teléfono que la podéis llamar con WhatsApp o lo que sea y que también os va a solucionar cualquier tipo de duda que os pueda surgir, ¿vale? Pero ahora las dudas que tengáis sí que os voy a leer y vamos a estar charlando un poco si os parece, ¿vale? Y bueno, pues os esperamos en APIR. Espero que, no sé, alguno de vosotros poder coincidir con alguno en clases online o en las sedes donde yo doy clase. Uy, sí que habéis escrito, genial. Pues si os parece, os voy leyendo, ¿vale? Bien, María, no hay ningún tipo de requisitos para optar al máster, ¿vale? El máster simplemente siguiendo los simulacros, haciendo los simulacros y siguiendo el curso de APIR, tal y como está planificado, básicamente es hacer los simulacros y hacer un simulacro final para el curso, ya está, no es más, ¿vale? O sea que no hay requisito ninguno. Son 60 créditos, Ana, ECTS, sí, son 60 créditos. Sí, eso es fijo. Sí, María, el tutor se pone en contacto con vosotros directamente, o sea, en cuanto os matriculáis, el tutor en unos días se va a poner en contacto con vosotros. Además, el tutor, hacemos mensajes semanales para todos vosotros a nivel grupal todas las semanas y aparte vosotros también podéis contactar de manera activa con los tutores cuando lo queráis, cuando lo necesitéis. Imaginaos pues, que os surge cualquier duda hoy, pues tenéis su dirección de email o cualquier contacto que os haya facilitado el tutor y podéis contactar con ellos cuando queráis y en el momento en el que lo necesitéis, ¿vale? Luego tenemos también las tutorías mensuales, ¿vale? Donde todo el grupo, si sois un grupo presencial, pues vais a la sede, pero si sois un grupo online, pues nos conectamos y nos vemos a aquel que quiera. Sí. Vale, ¿estáis escribiendo? Os espero. Ya os digo, no quedaros con ninguna duda, que yo estoy aquí para intentar solucionarlo. Vale, porque tú ya estás apuntada, entiendo, ¿no, María imagino que ya estás apuntada porque si te han asignado tutores, porque ya, vale. Pues tienes que tener su dirección, entre los documentos que te haya pasado la academia, tienes que tener su dirección de email como poco, ¿vale? Y a través de ella, pues puedes contactar con el tutor. De todas formas, si te has apuntado a lo mejor en esta semana, pues el tutor hasta que le llega que eres su nueva alumna y demás, a lo mejor puede tardar un par de días, unos días ahí para contactarte, pero vamos, no tenga duda que te va a contactar. ¿Vale? Igualmente, ya te digo, no tienes por qué esperar a que te contacte, puedes contactarle tú en cualquier momento. Código de descuento de familia numerosa y demás, pues desconozco que lo haya. La verdad que creo que no, Ana. De todas formas, eso sí que se lo puedes comentar quizás a Zuri, ¿vale? Por si acaso hubiera algo que yo no conozco. Creo que por esa parte no. Sí que hay descuentos, digamos, luego, pues para hacer el PIR, o sea, para hacer el examen y demás. Sí que sé que hay descuentos por familia numerosa, por discapacidad y por diferentes opciones. Ahí sí o por estar desempleado incluso también, ¿vale? Las cuotas creo que no se pagan, las tasas, pero lo que es en APIR, desconozco si hay alguno. Me está escribiendo mi compañera Lidia que creo que ella te puede contestar mejor a esto. Venga, ¿alguna cosita más que os haya surgido?
Ya os digo, no, que no os dé apuro preguntar. Vale, os espero que estáis escribiendo. Si alguien quiere conectar la cámara o el micrófono, adelante, ¿eh? Que igual es un poco más rápido. Ah, mira, me dice Lidia que sí. Nos dice que sí que hay descuento por familia numerosa. Pues fenomenal. Pues ya está. Contacta con Zure. Eh, lo del email del tutor, pues puedes contactar con la academia y que te lo vuelva a pasar, pero seguro que en alguna de la documentación que te ha enviado lo debes de tener, pues casi casi con seguridad. Y ya te digo, si te has apuntado hace poco, pues al final es esperar unos días que te va a contactar seguro, vamos, segurísimo. ¿Vale? Aunque no hagas nada, te va a contactar igualmente. Incluso en el espacio de Blackboard, en la plataforma del campus virtual, ahí también puedes contactar con el tutor, ¿de acuerdo? Ahí tienes también los datos del tutor en el campus, ¿vale? Ahí también se me había olvidado esa vía, la vía del campus virtual también la podéis tener, ¿vale? De acceso. Ahí también, por ejemplo, se cuelgan los anuncios semanales del tutor y demás. Entonces ahí también puedes tener ese acceso a él o a ella. Vale, creo que estabais escribiendo a alguien más, ¿puede ser? ¿Alguna cosita más que surja? ¿Cuándo te has apuntado, Tatiana? Creo que llevarás poquito tiempo. Si no has podido contactar todavía, no te ha contestado el tutor, seguro que serán unos días. Bueno, ¿alguna cosilla más? ¿Algún compañero más que tenga alguna duda? Ah, tenéis de presentación el lunes. Sí, claro. Se avisará y si te metes al campus virtual de Blackboard, ahí tienes todo el calendario de clases, de reuniones, de clases transversales, que no os he contado muchas cosas, pero ahí podéis ver todo el calendario de APIR y las reuniones que estén programadas también se pueden ver ahí. A ver, Verónica, que está escribiendo, ¿qué nos cuenta? Sí, claro, imagino que tengan estos días para contactaros los tutores, claro. Ahora estáis entrando pues todos los alumnos del intensivo y tenemos unos días los tutores pues para cuadrar, incluso para planificar seguramente alguna tutoría con vosotros, ¿no? Y un poco desde ahí, sí, sí, hay unos días, hay un poquito de margen para contactar con los alumnos, ¿no? Mm. Pero igualmente, como ya tenéis que tener un tutor asignado, lo podéis ver en el campus. En el campus, si os metéis en el apartado, ¿no? de vuestra tutoría, en la parte de arriba veis un apartado que es anuncios, ¿vale? En los anuncios podéis ver quién es vuestro tutor y ahí se van colgando todos los anuncios semanales del tutor, ¿vale? Y ahí podéis ver también quién es y poder contactar con él a través de email. ¿Hay alguna otra duda de, no sé, de metodología o de en qué consiste la residencia del PIR o cualquier, no sé, cualquier cosa que os surja? No os quedéis con la duda. Sí, claro, exacto, Verónica. Te van a salir desde marzo porque tu tutor está activo, digamos, desde marzo. Entonces, pues claro, te salen todos los anuncios que hay desde el inicio del curso, ¿no? Para tu tutor, que es en marzo. Sí. Nada, nada, de nada.
¿Alguna cosilla más que os haya surgido de duda? No sé. ¿Ha quedado todo claro? Yo creo que viene muy bien tener estos días, ¿no? De poder aterrizar un poco y ver todo lo que tiene APIR y poder eso, familiarizaros con las aplicaciones, con los recursos, ver un poco qué os sirve más en cuanto a cómo es vuestro método de estudio y demás, para ya en julio empezar con ganas y empezar con toda la energía y todo puesto en el material, ¿no? Y en los recursos que vais a utilizar. Entonces viene bien que, pues eso, estáis bicheándolo todo, metiendo, viendo cómo es la inteligencia artificial de APIR, que es una pasada, todas las aplicaciones, no sé si habéis podido, ¿no? Las personas que estáis escribiendo, que ya estáis en el curso, habéis podido ver todo esto, pero si no, sí que os animo a eso, a entrar y ver y bichear y bueno, pues familiarizaros con todo esto. Porque es imposible utilizarlos todos, también no lo digo. El otro día lo hablaba con un alumno de mi grupo que me decía es que no llego a todo y yo decía es que no vas a llegar, o sea, tienes que elegir cuál de los recursos a ti te viene bien, ¿no? O cuál es más eficiente para ti, porque todo es imposible abarcarlo, porque hay muchísimo, ¿no? Hay muchos recursos y hay muchas cosas. Y la idea no es abarcarlo todo, sino abarcar aquello o utilizar aquello que mejor os venga, ¿no? En función de cómo estudiéis, de vuestras características más individuales. Los manuales, en el momento en el que os matriculáis, pues tardan unos días en enviarlos, o sea que os llegan, yo creo que máximo una semana o así pueden tardar en enviarlos. Sí. De todas formas, una vez que os matriculáis, tenéis acceso, desde el mismo momento en el que os dan acceso al campus y demás, a los manuales en formato digital. Por lo tanto, ahí también les podréis echar un ojo antes de que os lleguen a casa, que supongo que también pues, dependerá un poco de los plazos de la empresa de mensajería y todo esto. Sí, 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 claro. Para enviar los manuales, claro, los gastos de envío y demás, pues sí, todas esas cosas hay que... Sí, pero eso, que no tardarán mucho en enviarlos. Me consta que no. ¿Vale? ¿Alguna cosita más, chicos? Pues espero. Nada, gracias a vosotros y sobre todo gracias por acompañarme a estas horas con el calor que tenemos, yo creo, en toda España. Y nada, espero que haya quedado todo claro y ya os digo, si os surge cualquier duda, pues en unos días o mañana mismo o dentro de una hora, pues tenéis ahí a la compañera Zuri para poder solucionarlo, ¿vale? Cualquier duda que os surja, se la podéis plantear a ella y os la va a solucionar lo antes posible, ¿vale? Em, Vale, gracias a vosotros. Pues nada, lo dicho, que espero veros en otros formatos, ya no de charlas, sino en otros formatos presenciales o online. Y nada, si coincidimos en alguna sede o en el online, pues vamos hablando, ¿vale? Como yo no os pongo cara, decídmelo, por fin, que siempre me hace ilusión tener gente que conozco. Muy bien, chicos y chicas, que nos vemos por otro foro y espero que decidáis acompañarnos con la preparación de APIR. Un abrazo grande.